Se dice que al arzobispo Hubert de Avranches se le apareció en sueños el arcángel San Miguel para pedirle que construyera una capilla en su honor. Tras mucha insistencia por parte del arcángel, que con su dedo hizo incluso un hueco en el cráneo del obispo, Hubert puso manos a la obra. Era el comienzo de una de las obras más imponentes de la cultura occidental. Es imposible resistir a la fascinación de la arquitectura creada a través de los siglos en armonía con el mar. Eso escribió Flaubert. Se construyó sobre piedras la base rodeada de una tranquilizadora muralla. La cima coronada por una iglesia, su torre principal hundida en el suelo y su campanario mirando al cielo. El que visite el monte no podrá olvidarlo. Nos encontramos en uno de los rincones más bonitos de Francia. Qué diferente ver ese maravilloso atardecer sobre el campo, a pesar de las limitaciones que nos impone, como si fuese una isla de piedra. Los edificios sagrados en su proyección hacia el cielo nos dan la imagen de una silueta fascinante, recortada por las plateadas aguas del mar. En el año 708 se concluyeron las obras de la capilla. 200 años más tarde, el duque normando Ricardo I expulsó a los canónigos por inmoralidad, lujuria e impiedad. Trajo en su lugar monjes devotos y obedientes, que vivían de acuerdo con las reglas de los benedictinos: pobreza, castidad y piedad. Entre los siglos XI y XIII se realizaron numerosas reformas en el edificio. El convento fue sustituido por uno nuevo. Los arquitectos del medievo otorgaban vida a los edificios religiosos, dándoles forma con bóvedas a lo largo y con varios pisos hacia lo alto.
Cada obra había de ser un organismo independiente, no una fuerza pasiva. De acuerdo con las condiciones topográficas dadas, los arquitectos tuvieron que proyectar aquí un monasterio de 3 pisos, que no sin razón es llamado La Merveille, la Maravilla. Los fundamentos de los pilares fueron incrustados en las rocas de granito y sostienen columnas, techos, bóvedas y arcos del armonioso edificio de 3 pisos. La construcción da fe de los profundos conocimientos de estática de los geniales arquitectos. Los 3 pisos son testimonio de la jerarquía en la sociedad medieval. En el piso de abajo se daba de comer a los peregrinos pobres y en el segundo a los peregrinos mejor situados, a los ricos y poderosos. Arriba, en el tercero, se encontraba el refectorio, el comedor de los monjes, pues el clero estaba por encima de todos los demás. Bañado por la luz que desde el océano Atlántico entra a través de las estrechas ventanas y oculto tras misteriosas filas de columnas, el salón en el que los monjes recibían sus frugales comidas posee una aura mística. Flotando entre cielo y tierra, el claustro reina sobre un mundo terrenal y la eternidad. Un profundo equilibrio parece dominar el lugar. El claustro fue terminado en el mismo año en el que se santifica a Francisco de Asís, 1228. Tres pisos que se elevan hacia el cielo. ¿Qué resulta más admirable? ¿El arte de los arquitectos, la elección de los materiales o el transporte de los mismos hasta las elevadas obras, gracias al anónimo esfuerzo de gente sin nombre? Al frente de la iglesia románica puede leerse aún grabados en la piedra números, letras y firmas de los obreros. Las fortificaciones del monte Saint-Michel, que rodeaban la iglesia, el monasterio y la aldea, fueron construidas durante la Guerra de los 100 años contra la nación enemiga de siempre, Inglaterra. Indiferentes a la agitada historia del lugar, la valeriana con sus flores rosadas y otras plantas crecen en las grietas de la piedra, dando un aire de paz a las marciales fortificaciones. Durante la Edad Media,
El monte San Michel fue una parada obligatoria para innumerables peregrinos en su camino al paraíso, que también pasaba por Santiago de Compostela. Apenas surgía con su imponente silueta en el horizonte, la santidad del lugar impactaba a los viajeros. Cantando, los fieles subían la montaña hasta llegar a la iglesia. Maravillados vivían los milagros de San Miguel. Esos milagros eran registrados y aprobados por los monjes en sus anotaciones, aunque no faltaba algún que otro comentario crítico. Los peregrinos se llevaban reliquias y agua bendita, o se conformaban con piedras y conchillas, que luego fueron incluidas en el escudo del monasterio. En lugar de los antiguos peregrinos, llegan hoy cientos de miles de creyentes y visitantes subiendo la montaña, a los que, como en la época, se les venden símbolos del monte San Michel y su santo, en nombre del milagro. Las impresiones más bonitas se perciben al amanecer o al atardecer, cuando la multitud ha abandonado el monte. Entonces se percibe la soledad. En esas horas se unen el espacio y el tiempo. La naturaleza se vuelve arte. La imponente silueta que al atardecer arroja su alargada sombra sobre la bahía es inolvidable. El monte San Michel es un incomparable testimonio de la constancia creadora de los creyentes y del excepcional genio de sus arquitectos.
Ningún otro castillo francés ha visto nacer, casarse y morir a tantos soberanos como Fontainebleau. El nombre se lo debe a un manantial cercano llamado Fontainebleau y a la cacería, el gran entretenimiento real en los bosques circundantes. La accidentada historia de Francia se refleja claramente en los diferentes mobiliarios, decorados y estilos arquitectónicos. El castillo de Fontainebleau es como un diccionario de arquitectura. Todo está ahí, pero sin nada de conmovedor. A muchos observadores, estas palabras les parecen una cita de Stendhal. En efecto, el castillo dista mucho de ser armónico. Se diría que es más bien un conglomerado de elementos dispares juntados al azar, el resultado de 3 períodos arquitectónicos diferentes. Francisco I, Enrique IV y Napoleón Bonaparte fueron los soberanos que más influyeron en la arquitectura del castillo. En 1527, Francisco I hizo demoler una fortaleza circular medieval para realizar su sueño de poseer un castillo renacentista. Gilles Le Breton diseñó la Porte Dorée en un estilo triunfal muy al gusto de Francisco I. La Puerta Dorada era un nuevo acceso por el sur a los aposentos reales que daban al patio oval. Para el decorado de sus habitaciones, Francisco I contrató los servicios de Rosso Fiorentino y Francesco Primaticcio. Ambos artistas italianos crearon las bases de la llamada Escuela de Fontainebleau, que con el tiempo serviría de modelo a la cultura áulica francesa y europea. Con la galería de Francisco I, Fiorentino creó una indiscutible obra maestra del Renacimiento. Era una combinación de paisaje y decorado interior, realzada originalmente por una amplia panorámica de los alrededores. Pero en el siglo XVII perdió gran parte de su antiguo encanto debido a la interposición de un edificio anexo. En la galería de Francisco I se logró por primera vez una unidad entre frescos, estucados y revestimientos de madera. Con la misteriosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci como pieza central, Francisco I poseía una de las primeras colecciones de pintura y antigüedades de Europa. Miguel Ángel desatendió las llamadas que le hizo Francisco I para trabajar como pintor y arquitecto, debido a la pobre oferta que recibió para la dedicación que le solicitaban, causa por la que no fue a Fontainebleau.
Cada mañana, mientras esperaba en su dormitorio a la duquesa du Timbre, el rey probaba un vaso de agua del manantial para comprobar que no estaba envenenada. Pero el monarca francés no alcanzó a ver terminada la sala de baile. Su hijo Enrique II y su nuera Catalina de Medici encargaron la terminación del recinto, originalmente concebido como una loggia abierta, a Dolormo Primaticcio y Niccolo dell'Abate. Aprovechando que sus amoríos con su amante Diana se mantenían ocultos, Enrique II tuvo la osadía de hacer eternizar su relación con ambas mujeres en una inicial ornamental. Aunque por precaución mandó colocarla en el techo del salón, donde solo podían reconocerla los pocos cortesanos al corriente de la delicada relación. La segunda época de esplendor se inicia con Enrique IV. El rey Borbón pone fin en 1598 a las sangrientas guerras de religión con el Edicto de Nantes, que autoriza a los protestantes a practicar su credo. Le Vert Galant, el galante verde, como llamaban a Enrique IV, sucumbe también al encanto de Fontainebleau. Durante su reinado se añaden al castillo dos nuevas galerías y se modifican grandes áreas del parque. Nace la segunda escuela de Fontainebleau. El ejemplo más espléndido es el decorado interior de la Capilla de la Trinidad, obra de Fréminet. Con sus 5 grandes temas sobre el misterio de la redención, estos frescos de Fontainebleau entroncan con el juicio final en la Capilla Sixtina. Un gran rey debía dejar un heredero. El nacimiento del delfín tuvo lugar en presencia de más de 100 testigos en la sala Luis XIII, decorada por Dubois. El heredero al trono francés fue bautizado en el patio oval con el nombre de Luis XIII. En recuerdo de esta ceremonia, Enrique IV hizo construir la Puerta del Delfín, un nuevo acceso al castillo por el este. Para el rey Sol, Luis XIV, Fontainebleau era un lugar para no ir cada año, y prefirió ir a Versalles. La última de las 3 grandes épocas arquitectónicas comienza con la coronación de Napoleón Bonaparte. Bonaparte hace restaurar los aposentos reales que no habían sido destruidos durante la Revolución.
pero todo el mobiliario había sido vendido o robado en la etapa jacobina. Cuando no estaba en algún campo de batalla, el gran Corso solía venir a la Galería de Diana para planear sus próximas campañas de conquista en el globo terráqueo, construido expresamente para él. Napoleón I hizo instalar su silla imperial bajo el escudo real de Francia y Navarra en la sala del trono del emperador, la más importante del castillo de Fontainebleau. El decorado simboliza con una fastuosidad casi enfermiza la grandeza alcanzada por Francia bajo su nuevo emperador. Se abrió una tercera entrada representativa por el sur. El ala sur del patio del Caballo Blanco fue demolida y sustituida por una reja. Por esta reja salió Napoleón rumbo al destierro aquel día de abril de 1814, en que tuvo que abandonar Fontainebleau y Francia. Sin duda, uno de los últimos grandes momentos vividos en la residencia de los reyes franceses a lo largo de los siglos. Uno se imagina el teatro privado de Napoleón III, frecuentado a medianoche por los espíritus de las grandes personalidades que marcaron la historia de Fontainebleau durante 7 siglos. Al menos si nos atenemos a la lógica de Michelet cuando escribió: si se sienten infelices, ¿dónde encontrarían refugio y consuelo? Yo me iría a Fontainebleau. Pero, ¿y si se sienten muy felices? Yo me iría igualmente a Fontainebleau. Sur le pont d'Avignon. Esta canción popular sobre un viejo puente de piedra hizo famoso en el mundo entero el nombre de Aviñón. Pero su verdadera importancia y fama la alcanzó la ciudad en la época en que fue sede del papado. El centro de la ciudad provenzal lo ocupa la poderosa fortaleza gótica que era iglesia y palacio a la vez. Este castillo de la fe fue construido en el siglo XIV, cuando los conflictos bélicos forzaron al Papa a huir de Roma.
La curia cayó bajo la influencia del rey francés y se vio obligada a trasladar la sede papal a Aviñón. Pero donde está el Papa, está Roma. Con la construcción de este imponente palacio, Benedicto XII confirió al exilio papal aún más dignidad y esplendor. Su sucesor, Clemente VI, compró Aviñón en 80.000 florines de oro, consolidando así la corte papal. Gracias al dinero de las indulgencias, la nueva Santa Sede llegó a ser en poco tiempo una de las cortes más fastuosas de la Europa medieval. 7 papas franceses residieron en Aviñón y durante 67 años la ciudad fue sede pontificia y centro de la cristiandad. El guardia suizo, que hoy solo se mantiene en su puesto frente al antiguo Palacio de los Papas como un mero motivo fotográfico para los turistas, formaba parte antaño de un ejército papal que defendía a la curia contra bandas de facinerosos que asediaban preferentemente a la rica Aviñón. En 30 años de febril construcción surgió una fortaleza llamada a reforzar aún más las pretensiones de liderazgo de los pontífices de Aviñón en pugna con Roma. Sus potentes murallas y torres defensivas hacían inexpugnable el Palacio de los Papas. En el interior del palacio no se siente el bullicio de las calles. El visitante que inicia su recorrido por la mañana temprano, antes de la llegada del torrente de turistas, descubre ángulos visuales tan diversos como interesantes. Murallas, torres, techos y arcos ojivales se funden en una gigantesca obra arquitectónica. La antigua capilla de Benedicto XII alberga hoy el archivo de Aviñón, con documentos de 12 siglos. Partes de las salas laterales colindantes, modificadas, sirven ahora como centro internacional de congresos. Lo único que se conserva en su estado original es una arcada gótica que conducía al ala del cónclave, la habitación cerrada donde se elegía a los nuevos pontífices. Para fortalecer la legitimidad de la Santa Sede aviñonesa, tan distante de Roma, Benedicto XII hizo construir una capilla consagrada a San Marcial. Una leyenda cuenta que San Pedro lo envió como apóstol a la Galia. Por sus grandes éxitos como misionero, se considera a San Marcial como el antecesor de los papas de Aviñón. El pintor Matteo Giovannetti, consejero artístico del Papa, adornó la capilla con escenas de la vida del santo. Y en esta capilla elegían los cardenales de entre sus filas al nuevo pontífice. El cónclave solo podía terminar con una votación unánime. El traslado del papado a Aviñón no llevó solamente cultura. Fue muy importante su mecenazgo para las artes, la literatura y la economía. El interés del Papa Clemente por los temas de decoración se ve en los frescos que hizo pintar en su estudio. Las pinturas que adornan las paredes representan escenas de caza y pesca, actividades que le gustaba practicar. Por supuesto, había en palacio un estanque con peces para poder hacerlo.
Las imágenes naif de animales, pájaros y cazadores desaparecieron durante un tiempo y fueron redescubiertas por la Escuela Francesa de Arte. Los frescos estaban bajo una capa de pintura. La gran escalinata de honor confería mayor solemnidad a las ceremonias papales. Este camino conducía también a la Cámara del Tesoro, donde el cuarto domingo de Cuaresma el Papa entregaba a príncipes escogidos la rosa de oro, símbolo de la primavera, la belleza y el aroma de la virtud. Para que la rosa, que en realidad era de plata dorada, oliera realmente a rosas, se disimulaba entre sus pétalos un lienzo embebido en esencia de rosas. El duque Alberto de Baviera recibió la rosa de oro por la fundación del convento de Andechs. En la Torre de los Ángeles, entre la Cámara del Tesoro y la biblioteca, se hallaba el dormitorio papal, casi siempre espartanamente amueblado. Al lado de la cama, que se podía ocultar con una cortina de seda, no había más que una mesa, un escabel, varios baúles y la silla papal. A los pontífices medievales les gustaban los decorados de colores. Clemente VI amaba el lujo y mandó adornar con frescos su dormitorio en el nuevo palacio. Hizo recubrir el piso de baldosas barnizadas con combinaciones de colores inusuales. Para entretenerse por la noche dentro de los adustos muros del palacio, ordenó colocar jaulas con ruiseñores. El nuevo centro de la cristiandad empezó a ejercer una atracción mágica sobre los contemporáneos. La pequeña e insignificante localidad provenzal apenas daba abasto ante las oleadas de inmigrantes y el traslado del clero completo con corte papal y todo. A mediados del siglo XIV, en solo 35 años, la población había aumentado de 6.000 a 30.000 habitantes. Por entonces Aviñón era un hervidero de peregrinos, embajadores de cortes ducales, comerciantes, saltimbanquis y mendigos de toda Europa. Hoy predominan los amantes del arte. Pero el verdadero emblema de la ciudad es el puente de San Benezet. Como suele suceder con las obras arquitectónicas medievales, la historia de su fundación está ligada a una leyenda piadosa. Siguiendo una inspiración divina, el joven pastor Benezet alcanzó con sobrehumana fuerza un peñasco y colocó la primera piedra del puente sobre el Ródano. En la primera mitad del siglo XIV, Aviñón figuraba entre las ciudades más influyentes de Europa. No obstante, ya en su época de mayor esplendor económico y cultural, se puso de manifiesto también la perentoriedad de la riqueza. El derroche de los papas, la corrupción, la usura y la venta de cargos públicos aceleraron la pérdida de autoridad de la Santa Sede aviñonesa. En Roma y Pisa se eligieron nuevos antipapas. El gran cisma occidental, la división de la Iglesia, precipitó a la cristiandad en una profunda crisis de inseguridad que, a la postre, en el año 1376, dio al traste con el pontificado aviñonés. Tras el llamado cautiverio babilónico, Roma volvió a ser la Santa Sede.
Aviñón, en otro tiempo escenario internacional de la política y la cultura, fue durante más de medio milenio una ciudad de importancia meramente regional. A principios del siglo XIX, el Palacio de los Papas fue declarado Monumento Cultural Nacional, una decisión que convirtió a la ciudad en un escenario cultural único. Con más de 500 funciones al año, Aviñón se ha convertido en un santuario de los aficionados al teatro. Estrenos y puestas en escena de compañías de fama mundial se suceden constantemente en sus teatros. Grandes actores como Jean Moreau y Philippe Noiret comenzaron sus estelares carreras en el patio de honor del Palacio de los Papas. Aún antes de que en julio de cada año Aviñón se transforme en el teatro al aire libre más grande del mundo, grupos de teatro locales empiezan a ensayar en los escenarios de la ciudad. La prestigiosa compañía de teatro Chêne Noir ha incluido ya en el programa de la temporada El Avaro, obra de Molière tan actual como el tema que aborda, la avaricia y la tacañería. Durante la época papal de Aviñón, el célebre poeta y acervo crítico de la Iglesia, Francesco Petrarca, exigió la renuncia a toda posesión mundana. En sus libelos se queja reiteradamente de que se desprecia a Dios y en su lugar se venera al dinero. El mundialmente famoso festival vive de sus contrastes. Además del teatro clásico y moderno, Aviñón es un foro del teatro musical y de la danza. Les autres. Les autres. Oui. Et voilà. Ok. Del pasado, Aviñón ha conservado su sentido de la belleza. La ciudad es actualmente sinónimo de arte y cultura, de cosmopolitismo, tolerancia y hospitalidad. Sin duda, el modo de vida provenzal está aún marcado por la canción Sur le pont d'Avignon. Quien desee conocer París, lo mejor que puede hacer es confiarse al Sena, a su ritmo, a su sereno distanciamiento de todo lo grandioso. Jacques Prévert. El Sena es feliz y apenas sabe de penas, y cuando se pasea junto a su orla, con su vestido verde y sus esplendores, por todas sus piedras la severa Notre Dame lo contempla inmóvil y envidiosa, con desprecio, allá abajo. Al Sena le tienes en cuidado. Otras ciudades son ciudades. París es un mundo, dijo Carlos V. París, una colección de citas. Por doquier se ve una brillante y monumental puesta en escena de la nobleza y la iglesia. En sus calles luchó el ciudadano de a pie por la libertad, la igualdad y la fraternidad. En pos de esta emoción han viajado hasta aquí en todas las épocas grandes cabezas y pequeños artistas. Con una taza de café con leche delante, oyen hablar a las calles y cantar a las piedras, y en busca del azar y de sí mismos, acaban bebiendo pastis y vino barato. Calientan las buhardillas a fuerza de escribir con dedos ateridos. Un americano en París, uno de tantos en los años 20 y 30. Henry Miller.
Voy a escribir aquí, y cada día veré un poco más de París. Estudiaré la ciudad como un libro. ¡Qué sorpresas tan elocuentes! Detrás de cada esquina, los edificios rezuman historia, gloria y romanticismo. En todas las épocas ha habido escritores que se quejan de la desaparición del viejo París y, sin embargo, cuesta imaginarse un París nuevo. En la zona más antigua de París pastaban las vacas. La Île de Vaches, o Isla de las Vacas, se convirtió en la Île Saint-Louis, o la Isla San Luis, y en el siglo XVII pasó a ser un barrio de la alta sociedad. En el siglo XIX llegaron los artistas de éxito. Detrás de las artísticas fachadas celebraba sus orgías de hachís el poeta Théophile Gautier. Se escuchaban los sombríos versos de Baudelaire y los gritos de desesperación de Camille Claudel. Ahora estos edificios cuentan a Henry Miller otra historia que no es de gloria ni de romanticismo, y los gruñidos de su estómago ahogan el rumor de las aguas del Sena. Notre Dame sobresale del agua como un sepulcro. En el lado de popa duermen las ancianas de París, periódicos a guisa de colchones bajo sus harapos. «20 siglos de cristiandad con sus reliquias de sangre derramada, su arquitectura y sus hectáreas de lienzos de Madonnas en todos los mausoleos artísticos del mundo. Y aún se permite que mujeres de cabellos blancos duerman pasando frío bajo gárgolas y frisos sobrecargados». Es la catedral por excelencia, Notre Dame, en la Île de la Cité, la isla de la ciudad, edificada en competencia con las de Chartres, Reims, Amiens. La iglesia real debía ser la más grande, un índice del poder apuntando al cielo, en medio de la isla que los romanos llamaban Lutetia, cuando el Sena no era más que un arroyo rodeado de pantanos. A partir del año 1300, Notre Dame escribe en el Gran Libro de la Historia: inauguración de los Estados Generales por Felipe el Hermoso, proceso de casación contra Juana de Arco, coronación de María Estuardo y finalmente el asalto de los revolucionarios. Los santos y reyes en la fachada occidental desaparecen. En el siglo XIX la catedral presentaba una imagen triste. Solo Nuestra Señora de París, la novela de Víctor Hugo, logró frenar el deterioro y estimuló la restauración. Tantos puentes y cada uno de ellos bautizado con un nombre imponente. Más allá de los amurallados taludes de las riberas del río se recuestan perezosamente unas casas en otras y relumbran con un brillo suave, delicado. Uno se pregunta cuánto tiempo llevan ya ahí, con su alegría. La actual alegría de la luz encubre los caprichos del destino. En el extremo de la isla de la ciudad viven los reyes su ascenso y caída. La Conciergerie, castillo medieval y hasta Carlos V, sede de los reyes franceses, hoy Palacio de Justicia. Aquí tenía su sede en tiempos de la Revolución un cruel tribunal. Las mazmorras eran para muchos la antesala del cadalso. En la lista de ejecuciones figura la pareja real, María Antonieta y Luis Capeto, en orden alfabético, entre los ciudadanos comunes y corrientes. La captura de la odiada reina. María Antonieta en su celda. Una figura del pasado mostró entereza en el momento de su muerte. El hijo respetó el deseo de sus padres y no tuvo intenciones de venganza. Personas ricas como ella podían permitirse lujos en su celda. Los pobres esperaban a la muerte en un lecho de paja. El 16 de octubre de 1793, la reina es decapitada en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia.
París bien vale una misa, dijo Enrique IV. Fue él también quien mandó ampliar el Louvre para convertirlo en una residencia urbana y trasladó el centro del poder del Loira al Sena. Después de él se seguiría reformando el Louvre, hasta que el rey Sol, Luis XIV, trasladó la corte a Versalles, creando una mezcla de estilos: renacimiento, clasicismo, neobarroco, posmodernismo. Después de los años de furor de la Revolución, Napoleón hizo terminar el Cour Carrée, o patio cuadrado del Louvre. Finalmente, en el Segundo Imperio, Napoleón III puso el punto final con lujo y pomposidad. El rey Francisco I había comenzado a coleccionar maestros italianos. Mona Lisa sonreía para él. Luis XIV poseía ya 2.500 cuadros y Napoleón tomó como tributo una obra maestra de cada país vencido. Desde 1793, el Louvre es un museo. Una grandiosa envoltura, un perenne erigirse a sí mismo un monumento, porque en definitiva los reyes franceses solo residieron en el Louvre en raras ocasiones. Donde el Sena hace un recodo, el eje real conduce directamente a los Campos Elíseos. No es una calle, sino un paseo para cambiar o agitar banderitas durante las manifestaciones, para festejos públicos y grandes funerales, Muset y Marsellesa. El 14 de junio de 1940, los ocupantes alemanes desfilaron bajo el Arco del Triunfo, un día negro para los Campos Elíseos. Austerlitz, Abukir, Alejandría, nombres que suenan a tintineo de sables. Con el Arco del Triunfo, Napoleón rinde homenaje a los ejércitos franceses victoriosos. Cuando en 1810 su consorte entra en París como emperatriz, tiene que pasar todavía bajo los andamios. Al morir Napoleón 30 años más tarde, un pomposo cortejo fúnebre pasa con sus restos mortales por debajo del arco, de 50 metros de altura. La vista desde arriba nos muestra los cambios en la ciudad con relación al París del siglo XIX. En el pasado las calles eran como caminos en el bosque, y en cuanto llovía se embarraban. La gente, al no existir ropa adecuada, terminaban llenos de barro. Antoinette se deshizo de los terrenos que eran de Napoleón III. Como consecuencia, aumentó la construcción y la especulación del suelo. Los bancos, la bolsa y los palacios y parques desplazaron de estos barrios a los pequeños comerciantes y a la gente humilde. Plaza de Fürstenberg. Aquí me gustaría tener un apartamento. En el centro, 4 árboles negros que aún no han florecido. Son árboles intelectuales que se alimentan de las piedras del pavimento y se mecen a un ritmo espiritualizado. Aquí, en pleno corazón del viejo París, corrieron a las armas un día de julio los ciudadanos ávidos de venganza. Por estas calles se desparramaron como las ratas que abandonan un barco que se hunde. Tal vez se escriba un día que esto es espantoso. Empiezo a pensar en vender mis cosas de invierno, la maleta de ultramar si es necesario. Pero hoy no pasaré hambre, ni mañana tampoco. París, la ciudad de los artistas y de los bohemios. Aquí todo tiene un significado especial. Los malabaristas son poéticos, los puentes majestuosos y el río suena como un acordeón. Cada imagen que vemos es para conservarla en la memoria. Escenas al aire libre de Renoir, costumbristas de Monet y fotografías en blanco y negro de Doisneau y Cartier-Bresson. Unió a los artistas de fines del siglo XIX en una protesta. Nosotros, apasionados amantes de la belleza de París, protestamos en nombre del ignorado gusto francés contra la construcción de la innecesaria y monstruosa Torre de Eiffel. Émile Zola, Maupassant,
y Alejandro Dumas figuraban entre los firmantes. Que si dama del corsé de celos, jirafa con patas de elefante, etc. El caso es que poco después de la inauguración, el rencor y la burla se trocaron en entusiasmo. Somos todos hijos de la Torre de Eiffel, proclamaban jubilosos los artistas y plasman su figura en lienzos y rimas. ...300 metros de altura, 7.000 toneladas de acero, 2,5 millones de remaches. Con motivo de la Exposición Mundial de 1889, Francia le muestra el futuro al mundo con un superlativo. Gustave Eiffel terminó la obra en tiempo récord. En solo 2 años y medio, el constructor de puentes elevó a una altura de vértigo el emblema de París y por entonces la mayor obra arquitectónica del mundo. París era una fiesta. Esto lo dijo Hemingway. Una fiesta cuando el estómago está lleno. El sol calienta. El champán fluye en la coupole. Un baile de disfraces llama y la cabeza zumba de inspiración. Les années folles, los años locos ya pasaron, pero algo han dejado. Las calles los cantan y las piedras hablan todavía de ellos. Henry Miller escribió su novela Trópico de Cáncer. Se publica y se convierte en literatura universal. Él los ha visto llegar y marcharse. Parejas, gente de paso, pintores, poetas. El Sena, que suena a nostalgia. Jacques Prévert. El Sena es feliz y apenas sabe de penas. Fluye hasta Louvre, pasa como en sueños, por todos los misterios, por todas las miserias de la gran ciudad de París.